Hola, buenas. El otro día, en el vídeo anterior, les hablé del síndrome del túnel del carpo y cómo entender el síndrome del túnel del carpo es casi imprescindible para poder resolverlo. En este vídeo veremos otra analogía más de cómo los dientes y la columna tienen cierto también parecido, es decir, hay que entender unas cosas para que se pueda, en este caso, lograr el objetivo que pretendo con esta serie de vídeos, y es: el objetivo principal es que nuestra columna llegue hasta los 100 años de edad en buenas condiciones. De igual forma, en este vídeo les voy a explicar lo que tienen que hacer para que sus dientes lleguen a los 100 años de edad y tenerlos en las condiciones, por lo menos en las que los tienen ahora mismo. Sin más, vamos a ello. Una persona que no se cuida los dientes, cuando tiene 60 años, no tiene un diente sano. O sea, ya ha perdido todas las piezas dentales, ha tenido múltiples caries, infecciones, ha tenido que extraérselas, y si no le han puesto las piezas dentales, probablemente se vaya a morir como consecuencia de esto. Pero en el parte médico que se hace de defunción no va a figurar como la causa los dientes. Lo que va a figurar es: tuvo una cardiopatía, que estaba con una insuficiencia cardíaca secundaria a una valvulopatía y produjo una arritmia y se murió. O tenía un fracaso renal que era secundario a una infección por estafilococos o estreptococos que tuvo hace mucho tiempo y ahora fue evolucionando y se murió. O tuvo una neumonía que ha destruido una parte de su pulmón y se murió, y ya había tenido muchas neumonías antes y que ha ido destruyendo progresivamente los pulmones. Y todo eso, con frecuencia, parte de los dientes que tenían caries dental y abscesos dentales. Las personas jóvenes ahora, los niños, los adolescentes, si tienen una simple medida en cuenta, podrán resolver y llegar con los dientes sanos todos a los 100 años. Y los que ya hemos perdido alguna pieza dental y hemos padecido algunas caries, etc., lo que tenemos que tener estas medidas para llegar con lo que nos queda hasta los 100 años. La medida para llegar a los 100 años bien es, digamos, lavarse la boca, cepillarse los dientes. Esta es la medida, casi se puede decir, 2 veces al día por lo menos, por la mañana y por la noche, ¿no? Con esta medida, si la persona es inflexible en esta medida, pase lo que pase, cumple con esto, lo más probable es que llegue con todos los dientes perfectamente a los 100 años. Y si no cumple con esto, es casi se puede decir 100% que va a tener caries y pérdida de piezas dentales. Claro, alguien puede decir lo de siempre, pero es que hay otros factores que pueden tener los pacientes, Cierto, hay una serie de pacientes que pueden tener desnutrición en la infancia, una enfermedad celíaca, un reflujo gastroesofágico, bulimia, han vomitado o anorexia y eso le ha erosionado los dientes, han tomado fármacos, tetraciclinas, por ejemplo, de niños, le han destruido los dientes. Yo mismo he erosionado los dientes comiendo polos de hielo, por cajas, y los mordía y me gustaba mucho hasta que erosioné los incisivos. Sí, vamos a poner tóxicos. ¿Qué más hay? A ver, una disminución de la saliva. En las personas mayores, sobre todo, ocurre que también al haber menos saliva no se aclara tanto, no se limpian los dientes tanto con la propia saliva y la saliva además neutraliza el ácido. Estas personas, ¿qué tienen que hacer? Solucionar este problema y de nuevo hacer esto, pero más estrictos. Es que a ellos no les va a servir lavarse la boca cada 2 veces al día, sino que a lo mejor se la tiene que lavar muchas más veces al día.
no pueden hacer ninguna comida intermedia sin lavarse la boca, no pueden comer nada azucarado sin lavarse la boca, tienen que utilizar algún fármaco para disminuir el reflujo gastroesofágico, tienen que comer chicle para producir más saliva. Pero lo que no cambia es que tienen que lavarse los dientes. Lavarse la boca, incluso aunque no haya dientes, hay que lavársela. Y hay que lavársela desde bebés. Siempre hay que lavarse la boca. Porque el diente, lo que le erosiona al diente es el ácido. Y este ácido lo produce una bacteria, sobre todo un estreptococo, que hay uno específico que está muy reconocido, que es un Streptococcus mutans, que cuando se pega al diente y consume ahí alimento y de su metabolismo produce un ácido que erosiona el diente. Cuando nosotros nos lavamos los dientes, quitamos a la bacteria, la eliminamos de la boca durante más de 24 horas, 24, 36 horas, queda eliminada de la boca. Entonces ya no produce el ácido. Además, eliminamos los restos de comida, con lo cual tampoco hay un sustrato que pueda facilitar la colonización. Y por último, al lavarnos los dientes, aclaramos con el agua cualquier ácido que tengamos ahí y lo eliminamos. Así que el lavado de los dientes o de la boca es el método imprescindible, indispensable, ningún otro puede resolver esto. Y esto es una cosa que luego veremos que tiene analogía con la columna. Entonces, tenemos que las dos medidas que hay que tomar son el cepillado y los conocimientos. Porque entendiendo esto, podemos tener las armas para tener los dientes y que nos lleguen bien a los 100 años. Los que hemos perdido alguna pieza dental o hemos tenido varios empastes, pues simplemente lo que tenemos que ser es más estrictos. Si detectamos además que tenemos alguna cosa de estas, pues más estrictos y resolver lo que se pueda resolver de aquí. Aún así siempre habrá alguna persona que, bueno, pues que no hay forma humana y al final, por suerte, aquí los dentistas pueden poner piezas dentales y puede resolverse, pero eso no ocurre tan fácilmente en la columna. En la columna va a haber también que cumplir una serie de condiciones. Mirad que aquí he dicho 2. Realmente esta podría ser la primera y esta la segunda. Lavarse la boca y los conocimientos. Con eso ya está. En la columna vertebral también ocurre algo análogo. Pero vamos a borrar esto porque no es en la columna vertebral tan simple. Además, tampoco hay un dentista que te repare y te coloque ahí tan tranquilamente una muela, que tampoco se hace tan tranquilamente. Entonces, para que nosotros tengamos la columna vertebral y nos llegue hasta los 100 años, es como los dientes, tenemos que cumplir una serie de condiciones. Y estas condiciones en la columna vertebral son 5. ¿En los dientes cuántas eran? En los dientes 2. La base y los conocimientos. Aquí son 5. Vamos a poner la primera aquí, los conocimientos. Lo cierto es que si no hay conocimientos, no estoy seguro al 100%, pero yo diría que es imposible que llegue bien la columna a los 100 años. O sea, diría que es imposible. Y luego ustedes podrán pensarlo y dar su opinión, pero lo que sí tiene que cumplirse por lo menos los otros 4, y yo diría que esta también. La segunda condición que tiene que tener la columna vertebral, o la columna, o sea, los conocimientos de la persona, lo siguiente es la columna, es estabilidad. Es decir, la columna vertebral, la estabilidad es que las vértebras permanezcan en su posición. Y la estabilidad se consigue con 3 métodos. El primero es los ligamentos, que es que mantienen las vértebras y los discos intervertebrales los mantienen unidas. Estos ligamentos son capaces de mantener el esqueleto unido siempre que no haya carga o movimientos
muy amplios o enérgicos. Entonces los ligamentos los sujetan de forma pasiva. La forma de hacer que los ligamentos sean más fuertes es haciendo estiramientos. Los ligamentos de la columna vertebral son diferentes en cuanto a composición respecto a los ligamentos de otras articulaciones como el codo, las rodillas. Tienen un porcentaje muy alto de elastina y ganan elasticidad fácilmente. Por lo que cuando nosotros empezamos a hacer estiramientos de la columna vertebral, veremos que ganamos elasticidad mucho más fácil de lo que uno se iba a imaginar. Pero los ligamentos no son capaces de sujetar ninguna carga. O sea, si nosotros ponemos una carga, no es capaz de soportar esa carga. Nosotros necesitamos, digamos, la fuerza de los músculos. Y digo la fuerza de los músculos y no pongo los músculos porque los músculos solos, si no tienen un sistema nervioso que los innerve y los coordine de forma correcta, no sirven para nada. Es decir, tú puedes tener mucha musculatura, pero una sección de la médula y los músculos tienen cero capacidad de estabilización. O tienes un ictus, se pierde la neurona que envía la información y pierdes la fuerza. O tienes un Parkinson, la sustancia negra, una sustancia que produce dopamina, una sustancia que modula, digamos, por decirlo así, la coordinación entre las fibras musculares, se pierde y se acabó también, o se disminuye la fuerza. O lo mismo ocurre si hay una lesión del cerebelo o en otros núcleos del cerebro. O sea, la fuerza que dan los músculos cuando funcionan bien y que depende del sistema nervioso. La fuerza en la columna y en cualquier otra parte del cuerpo solo hay una forma de mejorarla. Vamos a ver si aclaramos este punto. Solo hay una. Y es el ejercicio. Ninguna otra cosa puede mejorar la fuerza. Ninguna. Es decir, ¿los masajes pueden mejorar la fuerza? No. Los masajes harán una pérdida de fuerza. ¿Qué más? Las manipulaciones tampoco, la acupuntura tampoco, los fármacos tampoco, las infiltraciones tampoco, la electroestimulación tampoco, porque hay necesidad del sistema nervioso. Si no importa el músculo, podemos tener un músculo gigante, si el sistema nervioso no lo inerva y lo coordina, no sirve de nada. La única forma humana conocida es con el ejercicio. No hay otra forma humana de mejorar la fuerza. Porque si hubiese otra forma, entonces los levantadores de pesas estarían todo el tiempo tomando esas medidas, ¿entiendes? Y resulta que no, que tienen que entrenar. Entonces tenemos la fuerza. Y hay otra tercera cosa que puede generar estabilidad. A ver si se les ocurre a ustedes qué cosa puede generar estabilidad en las vértebras, que estas no se muevan. Muy bien. Veo que están muy aplicados. La cirugía. Si nosotros ponemos una placa con tornillos aquí y lo dejamos fijo, pues se acabó el movimiento ahí, ya quedó estable. Pierde la elasticidad, la capacidad de moverse, pero queda estable. También podemos quitar el disco, meter un trocito de hueso y hacer que se osifique y quede todo como un bloque. También queda estable. El problema es que el movimiento que iba a recaer en esta zona ahora recaerá en la vértebra superior y en la vértebra inferior y tenderá a producir un desgaste en esas vértebras más rápido, más los inconvenientes y las complicaciones de la cirugía. Pero realmente la cirugía, en casos extremos que es necesario, pues habrá que hacerla para crear la estabilidad. Cuando fracasa el ejercicio, porque las consecuencias de la cirugía, ya lo iremos viendo, no son poca cosa. Entonces tenemos la primera, los conocimientos. Ahora ya sabemos que tenemos que hacer ejercicio para ganar fuerza, o sea, eso es impepinable. No hay ninguna otra forma. Usted, si no pretende hacer ejercicio, corta aquí y se acabó la historia, porque ya todo lo demás no le va a servir de nada y le garantizo que va a llegar con la columna destartalada, pero destartalada no a los 100, sino mucho antes.
La tercera condición, la flexibilidad. Vamos a poner elasticidad. Elasticidad o flexibilidad. Podemos considerarlos sinónimos. La elasticidad de los músculos y de los ligamentos. ¿Cómo se puede conseguir elasticidad? ¿Se podría hacer de una forma pasiva? Pues la verdad es que sí, se puede hacer de una forma pasiva. Es decir, que alguien te haga un estiramiento. Vas al fisioterapeuta y te hace un estiramiento, va estirándote un poquito más. Eso se llaman estiramientos pasivos. También puedes ponerlo una tracción cervical, una cosa que te va tirando de la cabeza, tirando un poco de la cabeza o de la columna o de la zona lumbar, te va tirando y separándote las vértebras. Entonces eso es pasivo. Pero eso no es lo más recomendable porque no se transfiere al movimiento activo. Y lo peor, las articulaciones están en una posición inestable. Los estiramientos, para que se cumpla la condición de que llegue uno a la columna a los 100, tienen que ser activos. Y cuando uno tiene ya mucho dominio, puede ser activo asistidos por otro, mejor por uno mismo, activo autoasistidos. Es decir, yo hago un estiramiento y este estiramiento es activo. Si además me apoyo ahí y fuerzo un poco más, es activo asistido, activo autoasistido, si nos queremos poner un poco pejigueros con el lenguaje. Pero siempre tiene que estar activada la musculatura antagonista al movimiento, es decir, antagonista al músculo que se estira, para que estabilice la articulación. No esa, sino todas las del resto del cuerpo. ¿Cómo se consigue esto entonces? Esto es ejercicio. Y es la forma que tenemos de lograrlo. Bueno, tenemos luego otra condición que vamos a considerar como independiente, la descompresión. Luego veremos que en la columna vertebral necesitamos momentos en que se separen las vértebras unas de otras para que los discos intervertebrales recuperen su grosor, porque si no esto va comprimiéndose cada vez más, para que los espacios por donde salen los nervios se amplíen y para que se permita la nutrición y no se genere artrosis en estas articulaciones facetarias. Bien, esta descompresión se puede conseguir de varias formas, ¿no? De una forma más o menos pasiva, también contracciones. De una forma medio pasiva, vamos a decir, que es colgándose, y con determinadas posturas corporales. Algunas posturas, como dormir, producen esa descompresión. Dormir acostado en la cama. Bien. Una forma muy eficaz de conseguir esta descompresión es con algunos ejercicios y algunas técnicas dentro del ejercicio, y el ejercicio facilitándolo por la gravedad, se puede conseguir una descompresión muy eficaz, muy práctica y muy segura, porque se hará con las articulaciones estabilizadas. Así que de nuevo tenemos ejercicio. Pues bien, en la tabla de ejercicios que les puse, que están allí, hay ejercicios para fortalecer, ejercicios para dar flexibilidad y ejercicios para descomprimir. Y en ocasiones hay ejercicios que lo hacen todo. Fíjense si son buenos estos ejercicios. Y hay otras propiedades que ya les iré comentando de los ejercicios que les he puesto que van más allá de lo que ustedes se pueden imaginar. Una rotación, como yo dije, esta, moviliza las costillas y hace que disminuya la calcificación de los cartílagos costales. No solo aquí, sino también moviliza las articulaciones de las costillas con las vértebras. Cuando yo les digo que cojan aire,
no solo generan este movimiento de expansión torácica, no, fortalecen el diafragma y sujetan las vértebras dorsales, las costillas están estabilizando las vértebras dorsales de tal forma que no permiten que se compriman tan fácilmente. Cuando yo digo que metan la barriga y contraigan las nalgas, lo que creamos aquí es una especie de rueda hinchada que genera una gran presión que soporta la mitad de la carga de la columna. Si nosotros lo hacemos en una posición horizontal y además hacemos eso, nosotros le estamos quitando a la columna cerca del 85 o 90% de su carga y vamos a permitir que eso se descomprima. Si además lo ponemos en un plano ligeramente inclinado, ya tenemos la descompresión garantizada de la columna sin tener ningún efecto secundario relevante y con una gran estabilidad y haciendo además otro tipo de ejercicios. El mismo ejercicio que vale para mejorar la fuerza y la flexibilidad. Entonces tenemos la descompresión, ¿no? ¿Qué es el último punto? El último punto sería como la técnica para las cargas, ¿no? Técnica para las cargas. Es decir, cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer algunos movimientos y no es lo mismo que la columna esté recta, que la articulación esté, digamos, en toda su superficie entrando en contacto con la otra carilla, que no esté pinzada y toda la carga caiga sobre un extremo, que la va a lesionar. Entonces, la técnica de la carga, no solamente en la postura, habrá en la postura, sino también en la intensidad, porque no es lo mismo levantar una piedra muy grande, que puedes lesionarte si haces un mal movimiento, tienes la lesión, vamos a decir, 100% seguro, pero otra forma de lesionarse es mantener una postura sostenida de baja intensidad mucho tiempo. Por ejemplo, la que hacemos casi todos los que hemos tenido que estudiar mucho, es decir, leyendo con la cabeza agachada. Y vais a tener 100% de seguridad, cervicalgia, lesiones cervicales, artrosis cervical, y si eso progresa vais a tener lesiones medulares. Os lo garantizo. Claro, el que no estudia no va a tener eso. Lo mismo ocurre si uno está mucho tiempo sentado sin darle descanso. No hay demasiada intensidad, pero al estar bastante tiempo ahí acaba produciendo lesiones. La postura, la intensidad, ¿y qué es lo otro? Los descansos. Saber cómo tenemos que descansar y cuándo descansar, cómo hacer los descansos. Cuando yo pongo esa tabla de ejercicios, y mire que les digo, y háganla una y otra vez, todas las veces que puedan, porque hay, digamos, ejercicios que producen descompresión y esa es una de las formas de darle descanso a la columna vertebral. Si están mucho tiempo sentados y hacen esa tabla de ejercicios, descomprimirán la columna vertebral. Entonces tenemos la postura, la intensidad, los descansos y bien, ¿tienen que cumplirse todas las condiciones para que llegue la columna a los 100 años? Sí, todas, sin excepción. Si uno falla en una, ya la columna lo más probable es que no llegue bien a los 100. Si falla en dos, estará destrozada. Y ya no les digo que fallen menos. Por ejemplo, si la columna no es elástica, no hay elasticidad, entonces en vez de producirse una absorción de energía y permitir el movimiento, hará uno así, será y producirá roturas de los ligamentos, unos dolores, contracciones, inmovilidad y posteriormente artrosis. Si no tiene fuerza, va a desarrollar artrosis por la inestabilidad de las vértebras. Si no descomprimen la columna, va a desarrollar artrosis porque no se puede reparar de los cartílagos. Si no se controla la técnica de carga, simplemente se modifican las presiones. O sea, si uno tiene aquí mucha compresión del disco, la carga en las facetas articulares posteriores, si uno tiene esto disminuye de grosor por estar mucho tiempo en una posición, por ejemplo sentado o de pie incluso, entonces se modifica la postura, la posición de estas articulaciones y se va a desarrollar artrosis aquí y también aquí. Y va a comprimir este nervio de aquí. Cuando entendamos cómo
cómo se separan las vértebras y le podemos dar aquí este espacio, veremos que la columna va a aguantar muchísimo tiempo, el tiempo que necesitemos. También veremos cómo envejece la columna. Hay cambios que son irreversibles, es decir, las canas, las arrugas, la laxitud en la piel. Esos son cambios que uno puede retrasar, compensar, pero están dentro de nuestra biología, de la caducidad de nuestras células, y esos son inevitables. Sin embargo, tengo que decirles aquí una cosa. La evolución, nuestro cuerpo no es está fisiológicamente adaptado para llegar a los 100 años. Nuestro cuerpo estará fisiológicamente adaptado tal vez para llegar a los 30 o 40 años. Nosotros podemos vivir hasta los 100 años porque tenemos unos medios artificiales que hemos conseguido con la civilización. Es decir, tener abundancia de comida, que tenga unas medidas que no tenga contaminantes, de calidad, el agua, la higiene, las medidas sanitarias, el más importante de todos, la formación. Todas estas cosas nos permiten que nosotros podamos llegar a esta edad. Pero si nosotros no utilizamos todos esos medios, digamos, artificiales, nosotros, si llegamos aquí, vamos a ir muy mal, pero es que vamos a ir mal ya a partir de cualquier edad superior a esta, porque, digamos, dejándonos ir, a lo sumo llegamos a esto. Tenemos que tener muchos cuidados y una disciplina para llegar a los 100 años. Bueno, ha sido un vídeo muy largo, he tardado mucho tiempo en hacer vídeos, necesitaba un sitio tranquilo donde grabar, entonces he tenido que acondicionar el garaje, crear esta pizarra y bueno, eso me ha llevado meses. Pero también lo que más tiempo me lleva realmente es pensar cómo transmitir estos conocimientos, cómo puedo hacérselos ver. Y bueno, entonces además la columna es bastante más complicada que los dientes o que el síndrome del túnel del carpo y va a requerir más tiempo de dedicación por su parte, no solo para su cuidado, sino para los conocimientos, para tener los conocimientos que son necesarios. Y bueno, muchas gracias por su atención. Si ustedes quieren, nos veremos en el siguiente vídeo.